A las 21 horas con 39 minutos, en el Twitter circuló lo siguiente. Ahora mismo les comparto. De la cuenta de Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Ahí ustedes le están viendo en pantalla, gracias a Esteban, a Carlitos y a la Meli. Siempre vivísimos, pilas, despiertos, no como el Alonso. A las 21 horas con 39 minutos de ayer, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles tuiteaba lo siguiente: alerta carcelaria, familiares advierten masacre carcelaria en la penitenciaría en pabellones 8 y 9 en horas de la madrugada del martes 1 de noviembre. Exigimos al SNAI reforzar medidas de seguridad y protección para las personas en prisión e información a sus familias. Varias familias están movilizándose para exigir información. No más tortura para las familias. Familiares ahora a las afueras de la penitenciaría por alerta de masacre carcelaria, y ahí habían compartido algunos videos en donde se puede ver que los familiares estaban a esa hora, ya 22 de la noche de ayer, en los exteriores de la penitenciaría, ¿no? Familiares relatan que se quedarán hasta las 4 de la madrugada para asegurar que ningún hecho de violencia ocurra. Hasta esa hora, estamos hablando de las 23:16, la SNAI no se había pronunciado. Ningún familiar se retirará de aquí hasta que sus parientes dentro de prisión les digan que todo está tranquilo. Esto a pesar que la policía señaló que todo estaba en orden. Así que con eso, difícilmente quienes estábamos tratando de dormir ayer medianoche podíamos hacerlo. Yo no pude conciliar el sueño hasta más o menos la 1:30 de la madrugada, casi 2, porque parecía que no iba a ser una agradable madrugada y menos todavía mañana, ¿no? Y en efecto, así pasó. Resulta que, además, en la provincia del Guayas, 2 policías fueron asesinados y hubo ataques con explosivos que se han registrado en varios sectores de Guayaquil. 2 policías fueron asesinados la madrugada de este martes 1 de noviembre. Fíjense cómo empezamos el penúltimo mes del año. En Guayaquil, así reportó la Policía Nacional, el asesinato de los uniformados fue parte de una noche de terror en la ciudad, donde además se registraron 7 ataques con explosivos. Guayaquil, puerto principal. 7 ataques con explosivos se registraron durante la madrugada de este día martes 1 de noviembre. Estas imágenes que están viendo ustedes corresponden a Esmeraldas, ojo, ¿no? Esto no es Guayaquil. Más vale si le retiramos mejor, porque esto corresponde a Esmeraldas. Estamos hablando de Guayaquil, donde hubo, según los reportes de la propia Policía Nacional, 2 policías asesinados, acribillados a tiros, interceptados en un patrullero, y 7 ataques con explosivos. Según la policía, un patrullero fue atacado por delincuentes con armas de fuego, lo que provocó la muerte de los 2 uniformados. Lamentamos profundamente lo sucedido con los 2 policías. Así como cuando hay que serlo, somos muy críticos y rigurosos en el comentario cuanto tiene que ver con lo que ha pasado y los escándalos en los que se han visto envueltos policías. También tenemos que ser absolutamente solidarios y reconocer cuando hay uniformados que son víctimas de la delincuencia y que resultan heridos o asesinados, en este caso, en el cumplimiento de su deber. Toda nuestra solidaridad también con las familias de los 2 policías que han sido cobardemente asesinados después de un ataque a un patrullero por un grupo de delincuentes desalmados en la ciudad de Guayaquil. La institución también se solidarizó con los familiares de los policías asesinados y señaló que unidades investigativas y operativas trabajan para dar con los responsables. El ataque ocurrió en el suburbio de Guayaquil. La zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, es una de las áreas más violentas del país, con un promedio de 4 muertes violentas
por día. Cuerpos de rescate han informado también que entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, como les decía, habrían ocurrido al menos 7 ataques con explosivos. 4 de estos ataques tuvieron como blanco la Policía Nacional. Todos fueron en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde en días pasados grupos delincuenciales amenazaron justamente con este tipo de eventos, ¿no? Se registraron coches bombas y artefactos explosivos en las unidades de policía comunitaria de Guamote, sector Pascuales, La Alborada, Socio Vivienda y Las Orquídeas. Recuerden que este tipo de ataques no son nuevos. Vale recordar lo que pasó, por ejemplo, cuando atacaron aquella UPC el 17 de octubre pasado, en donde también estos cobardes en el sector de la Nueva Prosperina, en el noreste de Guayaquil, asesinaron a Verónica Songor, ¿no? Una policía joven de apenas 24 años de edad. Después nos trasladamos hasta Esmeraldas y por eso nuestra solidaridad con la hermana provincia verde, porque la han pasado realmente mal. A las 4 de la mañana empecé a recibir reportes. Les agradezco a los amigos que están siempre pendientes de lo que pasa y que están también alimentando este espacio con información, ¿no? Les agradezco por un lado por ponernos al tanto de lo que estaba pasando, y obviamente desde acá toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo de Esmeraldas, que está pasando momentos realmente críticos, graves, complicados, dolorosos, y que para los que no vemos ninguna solución, ¿no? Lamentablemente. Ya vamos a hablar sobre eso. Decía, me habían alertado cerca de las 4 de la mañana de lo que estaba sucediendo en Esmeraldas, en donde vivieron también una noche y una madrugada de terror. Me decía este amigo que se contactó conmigo en la madrugada, me va a reservar el nombre obviamente por temas de seguridad. Además quiero contarles algo. Desde muy temprano en la madrugada, que estábamos ya en contacto con los compañeros, advertíamos de lo que estaba sucediendo en Esmeraldas, y hemos tratado de hacer contacto con colegas periodistas y con activistas de defensa de los derechos humanos que se encuentran en Esmeraldas o que conocen de cerca la realidad, y la respuesta ha sido que por ahora la recomendación que les han dado es que no hablen, por seguridad. Entonces eso a ustedes y a nosotros obviamente nos ayuda también a comprender la magnitud de la situación por la que está atravesando esta provincia en materia de inseguridad. No quisieron concedernos una entrevista, y entendemos perfectamente bien por qué no lo hacen. Porque les han recomendado que no lo hagan. Porque tienen miedo. Por cualquier cosa que les pueda pasar. Entonces hemos tratado de hacer un contacto con ciudadanos, con periodistas, con compatriotas en Esmeraldas, para que nos cuenten, que nos den sus testimonios de lo que han tenido que vivir en las últimas horas y durante la noche de ayer y madrugada de hoy, y ha resultado imposible. Y claro, les comparto esto a ustedes porque, como les decía, también eso nos ayuda a entender cuál es la proporción del daño que se ha provocado en la provincia de Esmeraldas y del temor que es muy natural que puedan sentir incluso quienes se dedican a hacer periodismo, y que además tenemos la obligación de informar. Balaceras, y todo esto en medio del silencio y el abandono total por parte del Estado. Esta madrugada Esmeraldas parecía un campo de batalla, me decía este amigo.
la confirmación, me decía él, balaceras en la 20 de noviembre, 2 vehículos explotaron, uno cerca de la puerta de emergencias del hospital del IES en Esmeraldas y otro en la entrada del puerto. 5 guías fueron retenidos por los rehenes. Esas sí son las imágenes que les estaba mostrando hace un momento el Esteban, ¿no? Estas bandas de crimen organizado que aparentemente son las que tienen el control de los centros de privación de libertad, habrían retenido la noche de ayer y durante la madrugada de hoy a varios guías penitenciarios, ¿no?, en la cárcel de Esmeraldas. Esas son las imágenes. Estos antisociales, que aparentemente son quienes tienen el control del centro de privación de libertad, aparentemente son los que gobiernan, ¿no? Espacios que deberían ser absoluta y totalmente controlados y administrados por el Estado. Es así de sencillo. Resulta lamentable, pero también resulta inaudito e inexplicable ver que bandas de delincuentes son las que han tomado el control de las cárceles, pero no solo de las cárceles, sino de alguno que otro espacio público en el país. Ayer circuló un comunicado. Fíjense que ahora estas bandas delincuenciales hasta emiten comunicados, ¿no?, advirtiéndole al presidente de la República y a las autoridades del SNAI. Este comunicado no es con el fin de atemorizar a la justicia ni al pueblo ecuatoriano, porque nuestro lema es Dios, paz y libertad. Vayan a saber ustedes y nosotros qué es lo que entienden ellos por paz, ¿no? Si ustedes llegan a tocar a nuestra gente que se encuentra en los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral, sepan que vamos a usar todo nuestro poder logístico, armamento bélico, todas nuestras armas que tenemos a nuestro alcance y todas nuestras tropas que hemos formado en estos largos años, y créanlo que no son pocos. O sea, además hacen alarde, hablan de tropas, o sea, estamos ante ejércitos de delincuentes. Director del SNAI vendido por estas 2 ratas, Fito y Huevo al culo. Métete a bruto, van a desatar una guerra sin fin. Lo estoy leyendo textual, ¿no? Es lo que dice en el documento de estos desalmados, ¿no? Si mueven a nuestra gente, decretamos 3 días de paro armado. Hasta se dan el lujo de amenazar al Estado. Se dan el lujo de enviarle un comunicado al presidente y a las autoridades del SNAI. Prácticamente son, o aparentemente, son ellos los que gobiernan. Y esto pasa por algo que nosotros lo venimos repitiendo casi a diario, cuando no hablamos únicamente de inseguridad, sino también de el absoluto abandono en el que se encuentra el país, cuando, por ejemplo, en los hospitales públicos no hay medicinas, o cuando ustedes quieren sacar un simple documento como una cédula o cualquier otro, que antes era una de las cosas más comunes y más simples, más sencillas, y te lo sacabas en 10, 15 minutos, bueno, ahora tienes que esperar 2, 3 meses, ¿no? Hablamos de la ausencia del Estado, pero principalmente de quien representa en este momento el liderazgo de un país. Tenemos un presidente ausente, tenemos un gobierno que está ocupado y entretenido en otras cosas. Y ayer, fíjense, en este espacio, en la entrevista, lo repetía también y lo mencionaba la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ella también hablaba de que nota que hay un presidente que no está cuando debería estar. ¿Y por qué les digo que no está cuando debería estar? Porque en estas cosas son en las que un verdadero líder, un jefe de Estado, quien está al mando, el comandante en jefe, es donde debe hacerse notar. Pero yo quiero compartir con ustedes en qué estaba el presidente,
¿O en qué está el presidente? ¿En dónde está la cabeza del presidente? Mientras en el Ecuador ocurren hechos como este. Y ayer, van a recordar ustedes conmigo, ayer en horas de la mañana, ya nos despertamos y compartimos la noticia de que en Esmeraldas habían aparecido 2 cuerpos descabezados colgados de un paso a desnivel. El presidente, sobre lo sucedido en Esmeraldas, estrictamente sobre lo de ayer, no dijo una sola palabra. Y yo quiero compartir con ustedes, vamos primero con el video, ¿no? En un evento en donde pomposamente el gobierno nacional y la policía informan de que 8.500 nuevos integrantes se suman a la formación policial y van a ser parte de la fuerza pública. Y ahí el presidente dijo lo siguiente. Señor Ministro del Interior, tenemos que actuar con esa diligencia demostrada, actuar de inmediato, con profundidad y con la necesaria intensidad para recuperar la seguridad y la paz de la provincia de Esmeralda, con la colaboración de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Bien. Da la disposición al ministro del Interior de que se refuerce la seguridad en Esmeraldas. El mismo día en que el presidente Lasso supuestamente da la orden como comandante en jefe en un evento con cámaras, con micrófonos, entiendo que fue el evento en la provincia de Cotopaxi, ¿no? En el cantón Pujilí. Por eso el atuendo, el poncho rojo. Muy simbólico además, ¿no? Es el mismo poncho que usa Leonidas Diza. Muy simbólico. No voy a decir lo que estás esperando que diga Esteban. Pero muy simbólico. Con el mismo poncho rojo que usa Leonidas Diza apareció el presidente Lasso para dar este discurso, ¿no? Y ahí da la orden de que se desplieguen equipos de seguridad y personal, etcétera, etcétera, en la provincia de Esmeraldas. El mismo día que el presidente da la supuesta orden de tomar el control de Esmeraldas, ocurre que explotan 2 coches bombas, que hubo balaceras, y que la provincia nuevamente amanece con miedo, y amanece con dolor. Con ciudadanos que están desesperados buscando la forma de cuidar su vida, ya ni siquiera sus bienes, porque seguramente si ustedes me preguntan a mí o les preguntan a ellos, ¿qué les preocupa más? ¿Cuidar que no se les roben la casa, el carro, el celular, o que no les maten? No, la gente en Esmeraldas, nuestros compatriotas, nuestros hermanos ecuatorianos, esmeraldeños, ahora mismo están temiendo por cuidar su vida. Por eso es que ni activistas de derechos humanos, ni periodistas que han estado al frente cubriendo todo lo que pasa en Esmeraldas, el día de hoy quieren decir una sola palabra sobre lo que ha sucedido. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Y tienen toda la razón de sentirse atemorizados. Porque hay un Estado que no les garantiza absolutamente nada. Ayer vi a la gente de Fundamedios tomándose fotos con el ministro de Inclusión Económica y Social. Siempre están en eventos donde también hay mucha fotografía, mucha cámara, firmando acuerdos, que la protección a los periodistas. Bueno, ¿cuándo van a pasar del dicho al hecho? ¿Cuánto avanzaron durante el gobierno anterior del innombrable? Después de lo sucedido también en Esmeraldas, con el secuestro y posterior asesinato de 3 colegas de un medio de comunicación en este país. ¿Cuánto avanzaron en materia de defensa de los derechos de los periodistas? Yo reclamo hechos concretos. A mí no me importa si los señores de tal o cual organización no gubernamental firman pactos, convenios, acuerdos y de paso hacen negocios con las instituciones públicas que quieran, háganlo, no me importa. Pero explíquenos cuáles son los hechos concretos en defensa de los periodistas que hoy están cubriendo
actos de violencia como los que están pasando en Guayas y en Esmeraldas. ¿Saben el dolor profundo y además el asombro que me provoca a mí? Muchos años fui reportero y les he contado varias experiencias y nunca en la vida se me hubiera ocurrido a mí que en este país un reportero para cubrir una noticia en Guayaquil iba a tener que portar un chaleco antibalas y un casco. Esas también son imágenes muy simbólicas de lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos días en este país. Ver a colegas cubriendo los relajos que ocurren dentro de las cárceles, afuera con chaleco antibalas y con casco. Y también tienen toda la razón de hacerlo. Y una cosa, a propósito de, porque fíjense, seguimos hablando de inseguridad, y ayer en este país entregaron la proforma presupuestaria 2023, pero antes que hablar de la proforma que plantea para el próximo año el gobierno, habría que hablar, como bien me decía ayer un querido amigo, de la bajísima ejecución presupuestaria del gobierno, que en promedio es del 17%. En cuanto tiene que ver con el plan anual de inversiones, es de apenas del 17%. Y por acá tenía el cuadrito de el área de seguridad. Déjenme ver, se me perdió. Andaba moneando la computadora hace un rato y se me perdió. Bueno, la inversión en el área de seguridad igual, me parece que no llegaba ni al 21%. ¿Eh? En lo que tiene que ver con el tema económico. Entonces ayer presentaron la proforma, pero primero habría que hablar sobre cómo va la ejecución presupuestaria, ¿no?, de 2022. Y ayer también se presentaron nuevas preguntas de la consulta popular. Una de las recomendaciones de la Comisión de Régimen Económico, que es la que se encarga de analizar la ejecución del presupuesto. La primera recomendación, escuchen: solicitar al Pleno de la Asamblea recomendar al presidente de la República, Guillermo Lasso, hacer una valoración de su gabinete, dado que la ejecución del presupuesto general del Estado tiene una ejecución del plan anual de inversiones, lo que les decía, de apenas el 17.1%, cuando lo óptimo al 30 de junio sería una ejecución de entre el 40 y el 50%. En términos monetarios, la inversión es 3 veces menor a la de similar periodo en 2021. Hay una caída superior del 70%. Bueno, cuando no hay policías cuidando las calles, cuando hay policías cuidando las calles sin armas, sin patrulleros, sin combustible en los patrulleros, con UPCs que tienen fundas de plástico como cortinas, ahí está reflejado esto, de que en este país hay una ejecución presupuestaria de apenas del 17%. Y lo mismo, digamos, la misma respuesta cuando ustedes se pregunten por qué no hay medicinas, por qué los hospitales están en malas condiciones o por qué las escuelas están en malas condiciones. Pero yo les decía hace un momento, ¿en dónde está la cabeza del presidente Lasso? Hay dos imágenes que también son súper simbólicas de en dónde está la cabeza, la mente del presidente y del gobierno. Mientras Esmeralda se desangra, mientras tiene un promedio de 63 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, esa provincia, mientras Guayaquil se ha llegado a convertir en una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, el presidente ayer estaba feliz de la vida, tomándose fotos, cargando la Copa del Mundo. Miren esa sonrisa del presidente. Me encanta la sonrisa del presidente. Él es feliz. A mí qué me importa
que la familia Bone de Esmeraldas le esté pasando mal si el presidente está feliz. Y ahí está el ministro de Inclusión, nuestro buen amigo Esteban Bernal, también sonriendo con el presidente. Y al lado está Lucio, campeón del mundo, ¿no? Brasileño. El presidente está feliz. Y mientras el presidente está feliz, nosotros tenemos que estar felices, ¿no? No importa que en Esmeraldas la gente siga muriendo. Y no solo por la violencia, ojo, sino también por el hambre. Principalmente por el hambre. Y por la desesperanza, y por la desesperación, y por el miedo, y por la inseguridad, y por todo lo malo que nos ha provocado este austericidio, de tener un Estado indolente que tiene una ejecución del presupuesto de apenas del 17%. Pero al presidente no le alegró únicamente recibir en sus manos la Copa del Mundo, también le alegró la entrega de 3 nuevas preguntas para la consulta popular. Y ayer estaba, mientras había cuerpos colgando en puentes en Esmeraldas, él junto a su equipo, ahí está el ministro Jiménez, el secretario jurídico Pozo, la asesora Sichel, que de paso vino el otro día acá, interesante conversar con ella. Destaco en ella al menos la solvencia y la valentía de venir y enfrentar una entrevista en este medio, valentía que otros funcionarios de este gobierno no la tienen. Pero ahí está, muerto de la risa, porque además para ellos la Corte Constitucional se ha convertido en una oficina apéndice que despacha cualquier documento que mandan, porque la consulta popular por ahora es una colcha de retazos. Porque no sabemos si son 8, si son 6, si van a ser 11, o si van a ser más las preguntas, o cuántas mismo van a ser. Pero yo me quedo con esas 2 imágenes en medio de esta ola de dolor y de sangre que vive el país. Presidente Lasso, le pregunto, ¿en qué mundo vive? ¿Qué país es el que gobierna? Bájese un ratito del carro blindado. Deje a sus probablemente 300 guardaespaldas. Déjele a su esposa también, por un segundo. Y salga a caminar por las calles de este país y converse con la gente. Lo que decía ayer Santiago Nieto. Escucha a la gente. Para ver qué es lo que le dicen. Y para ver qué es lo que piensan y sienten los ecuatorianos del absoluto abandono en el que está el país. Son 2 imágenes tomadas del mismo día, de un presidente que se muere de la risa, mientras los ecuatorianos estamos viendo que las calles de todo el país se bañan de sangre.